El judaísmo se descentralizó a medida que los judíos emigraron a Galilea y por todo el imperio, la diáspora judía, florecieron e incorporaron muchas de sus enseñanzas morales, transmitidas por miles de rabinos, a la Mishnah, que se convirtió en el centro del Talmud. La historia judía medieval presenció la expansión de la diáspora judía más allá de Oriente Medio, por todo el norte de África y Europa, a medida que los judíos se consolidaban gradualmente en dos grandes grupos geográficos y culturales, los judíos askenazíes y los sefardíes. En la Europa medieval cristiana, los judíos se involucraron especialmente en dos áreas principales: el comercio internacional, gracias a las conexiones de una extensa diáspora, y el préstamo de dinero con intereses, una profesión prohibida en el cristianismo. Tras el nacimiento del Islam, la comunidad judía, que había sido perseguida por el Imperio bizantino, fue más tolerada por los árabes musulmanes en expansión, con quienes compartía similitudes culturales. Importantes filósofos judíos, Maimónides, surgieron durante la Edad de Oro de la cultura judía en la península ibérica, Andalus, bajo dominio musulmán, que fue testigo, de manera singular, de la coexistencia relativamente pacífica de musulmanes, cristianos y judíos, especialmente entre los siglos IX y XIII. A lo largo de los siglos, periodos de persecución judía azotaron Europa como maremotos, una y otra vez, incluyendo 1. La masacre de comunidades judías durante las expediciones de las Cruzadas a la Ciudad Santa, ya que se les consideraba un pueblo deicida, que había matado a Jesucristo. 2. El antisemitismo medieval europeo derivado de las concepciones teológicas cristianas sobre el judaísmo. 3. La instrumentalización de los judíos como chivos expiatorios de la peste negra, la enfermedad que diezmó a la mitad de la población europea en 5 años. 4. Muchos judíos tuvieron que abandonar España para refugiarse en el Imperio Otomano, más acogedor, tras la Reconquista. La expulsión de los musulmanes árabes por los reyes católicos españoles. En el siglo XVII, la mitad de los judíos del mundo vivía en la mancomunidad polaco-lituana, que se había convertido en un refugio para los judíos de Europa Occidental. Una rebelión ucraniana contra la dominación católica polaca estuvo acompañada de atrocidades contra los judíos, considerados arrendatarios que oprimían a los campesinos. El Imperio ruso, que entonces dominaba la región, fue testigo de disturbios antisemitas masivos, pogromos, lo que llevó a los judíos a emigrar a Estados Unidos y Europa Occidental, lugares donde la Ilustración impulsó la emancipación judía, es decir, la concesión de igualdad de derechos y la abolición del aislamiento y la guetización de los judíos. La modernidad judía se caracteriza por el fin de la espera pasiva del Mesías como momento de redención divina y el comienzo de una búsqueda activa de la realización personal o nacional. Sin embargo, la persistencia de casos de antisemitismo, caso Dreyfus, motivó a Herzl a fundar el movimiento sionista, con la vista puesta en la creación de un Estado judío soberano en Palestina. La Primera Guerra Mundial estuvo marcada por el colapso del Imperio Otomano, la promesa británica de una patria judía y la reconfiguración del mapa de Oriente Medio. Luego, la Segunda Guerra Mundial cobró la vida de 6 millones de judíos en el genocidio del Holocausto, seguida por el establecimiento del Estado de Israel, que hoy alberga al 40% de los 14 millones de judíos del mundo. Tradicionalmente se considera judía a la persona cuya madre es judía, y cuya ascendencia se remonta a Abraham a través de su nieto Jacob, independientemente de sus creencias y fe personales. Por lo tanto, el judaísmo no es técnicamente una religión, sino principalmente una cuestión de etnia, ascendencia, identidad y cultura. Aunque la nación judía no poseyó territorio, soberanía ni ejércitos durante 1800 años tras el exilio romano, perduró y no se desvaneció en la historia como el antiguo Egipto o Roma, probablemente debido a su notable adaptabilidad y sus contribuciones a la civilización humana, incluyendo su influencia en el cristianismo y el islam. El judaísmo es la religión monoteísta más antigua del mundo, con casi 4000 años de antigüedad. Si bien es difícil contrastar todos sus textos con la evidencia histórica, la mejor fuente para la historia bíblica judía antigua es la Biblia, con sus famosas narraciones sobre el Arca de Noé, el Éxodo y el reinado de David y Salomón sobre Israel. Según la Biblia, el judaísmo es la expresión del pacto que Dios estableció con Abraham y sus descendientes a través de su nieto Jacob, también llamado Israel, que significa el que lucha con Dios. El pueblo de Israel fue elegido como nación ejemplar, y Dios le prometió la tierra de Israel con la condición de que vivieran de acuerdo con la ley divina, revelada a Moisés, en el monte Sinaí, en la Torá, también conocida como los 5 libros de Moisés.
Junto con los Nevi'im y los Ketubim, estos constituyen las tres divisiones de la Biblia hebrea o Tanaj, también llamado Antiguo Testamento por los cristianos. Según la visión histórica actual, los reinos cananeos eran politeístas, pero cada uno tenía su propia deidad nacional. Para los reinos de Israel y Judá, esta era Yahvé. Tras la integración de la región al imperio asirio, Israel se rebeló y fue destruido alrededor del 722 a.C. Sus refugiados huyeron a Judá, donde el yavismo, el culto monoteísta a Yahvé, se fue diferenciando gradualmente del politeísmo cananeo. Los babilonios, 587 a.C., conquistaron Judá, exiliaron a su pueblo. Los judeos, también conocidos como judíos, y destruyeron su primer templo, dedicado al culto monoteísta de Yahvé. Los persas, que posteriormente invadieron Babilonia, permitieron a los judíos regresar a Judá, donde reconstruyeron el segundo templo y recopilaron gran parte de la Biblia hebrea. Tras las conquistas de Alejandro Magno, la tradición religiosa judía se fusionó gradualmente con elementos de la cultura griega para formar el judaísmo helenístico, que se extendió a la nueva ciudad de Alejandría. Sin embargo, las dos culturas desarrollaron gradualmente fricciones hasta que los judíos tradicionales recuperaron una efímera soberanía en Jerusalén en el año 164 a.C. La conquista de Jerusalén por Pompeyo de Roma marcó el fin de la soberanía judía durante 2000 años, convirtiéndose la región en un reino satélite romano. Las dos principales revueltas judías fueron aplastadas por los romanos, quienes destruyeron el segundo templo de Jerusalén y exiliaron a los judíos de la región de Judea, segunda diáspora judía. Los romanos también renombraron la región como Siria-Palestina, en honor a su histórica ocupación por los filisteos, enemigos tradicionales de los judíos, originarios de Creta. Mientras tanto, el cristianismo, que inicialmente surgió como un movimiento judío, se desarrolló gradualmente como una religión independiente gracias a Pablo, en parte porque los judíos cristianos no apoyaban las revueltas judías contra los romanos. Se abrió a los romanos y a los conversos no judíos, 29, y se convirtió en la religión oficial de todo el Imperio Romano en el siglo IV. Para llenar el vacío del liderazgo judío, surgió la ideología rabínica, ya que no dependía de la independencia política y combinaba los intereses de judíos y romanos.